libro de Santiago capítulo 3 habla claramente acerca de la lengua, del poder de la lengua y cómo la lengua manifiesta al hombre carnal. Efesios capítulo 4 versículo 29, por su parte, también el apóstol Pablo dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, o mejor dicho, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Ustedes saben que la palabra del Señor es lo que imparte gracia, y si nosotros tenemos el lenguaje que traemos del mundo, nosotros realmente no hemos cambiado. Es cierto que muchas personas están luchando con el lenguaje porque se ha enraizado en nosotros. Hay este lenguaje que tenemos, hay un trato de hijo de P para acá, hijo de P para allá entre amigos, y se dicen unas palabras groseras que no convienen a los cristianos, y muchos, como les digo, están luchando porque estas personas vienen desde hace mucho tiempo utilizando un lenguaje similar a ese, y cuando vienen a Cristo les cuesta mucho el cambio porque están tan acostumbrados. Pero Dios hace la obra en nosotros, Dios cambia a las personas, y una de las cosas que hace es esa. Yo conocí una señora, una hermana en Cristo, que le costó mucho quitarse las palabras. Es más, hasta el final de su vida creo que estuvo diciendo palabras que no eran correctas, pero ella siempre decía: perdóname, Señor, cada vez que ella las decía. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si a veces no decimos la palabra, a veces la pensamos, pero si nosotros andamos en el Espíritu, yo les puedo asegurar, ustedes se llenan el corazón y la mente de Cristo, y ustedes se van a dar cuenta la diferencia que hay entre tener un corazón lleno de Dios y tener un corazón lleno del mundo. Si yo estoy oyendo al mundo, si yo oigo palabras oeces y las asimilo y las voy guardando en mi mente, esas palabras en un momento de ira, de enojo y de malicia van a salir, y voy a decirlas a veces automáticamente. Por eso tenemos que sacar al viejo hombre de nuestro ser para que el Señor tome su lugar. Y esto se logra únicamente estudiando la palabra del Señor, leyéndola por lo menos 1, 2 o 3 capítulos diarios. Uno puede buscar lectura que sea agradable para uno, la que le guste. Si le gusta número, bueno, pues amén. Si le gusta Deuteronomio, pues amén. Si le gusta Romanos o le gusta Efesios o cualquiera, entonces usted busque y llénese y comience a llenar su corazón de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esta forma usted deja de tener esa lengua de necios, ¿verdad? Y va a tener una lengua de sabios, como dice la palabra de Dios por allá por Proverbios 15, versículo 2. Lengua de sabios. Qué maravilloso. Las palabras del vulgo o las palabras de uso común son palabras que las tenemos en nuestro idioma, pero hay muchas palabras torpes que dice la gente que no edifican, y Dios no quiere que nosotros hablemos palabras torpes, ni ofensivas, ni palabras arrogantes, esas que nos hacen como de pura vanidad para nosotros, ¿verdad? Palabras especulativas que no saben lo que están diciendo ni han asegurado, pero ya la lengua ya se soltó. Como decía ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que los grandes barcos son llevados por un pequeño timón, pero son enormes. Pero esto es lo que sucede con la lengua. La lengua habla y no se percata que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Muerte y la vida están en el poder de la lengua. Muchas veces nosotros maldecimos, y eso es incorrecto. Vamos en el carro y vamos haciendo gestos y gritándole a la gente, diciendo vulgaridades, porque a veces se nos olvida que somos de Dios, porque andamos en la carne. El apóstol Pablo dice: ustedes son de leche, no les puedo decir nada porque ya se enojan, ¿verdad? Y quisiera que fueran personas adultas que crezcan y que coman verdaderas viandas, ¿verdad? Para que el Señor les use. Isaías capítulo 50, versículo 4, en la primera parte de este versículo dice: Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Fíjense qué importante, que Dios lo que quiere es levantar al que está caído.
hacer descansar al que está trabajado. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra que sale de nuestra boca tiene que ser una palabra sazonada con sal, como dice Pablo, para que tenga un efecto de bendición y de gracia sobre los que te escuchan. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora, y cuando dice ahora, se refiere ahora que somos hijos de Dios. Desechad también vosotros todas estas cosas. Miren lo que dice, ira, porque la ira provoca de que tu boca diga cualquier cosa. Enojo, lo mismo. Malicia, maledicencia y lenguaje soez de tu boca. ¿Verdad? Un lenguaje soez es un lenguaje grosero, una forma de trato que no es correcta y que a la luz de la Biblia no se puede utilizar. Los cristianos no debemos de utilizar ese tipo de palabras. Termino leyéndoles Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente, la palabra de Cristo, y esto se refiere a la Biblia porque es la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En cuánto? En abundancia, ¿no? Mucho. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es una muestra de que alguien anda en el Espíritu. Cuando se acerca a una persona y le comienza a hablar de doctrina, le comienza a hablar del Señor, le comienza a hablar sus experiencias, un testimonio de fe de algo que le sucedió, esa es la vida en Cristo. Nosotros, hermanos, no podemos tener boca de necios, labios de necios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida para hacerla mejor y que así Cristo pueda hacer uso de nosotros como Él quiere. Que Dios les bendiga y Dios les use. Hasta mañana, si Dios así lo permite.